Este módulo que vamos a tratar en esta parte del curso es uno de los que más expectativas tiene de entre todos los que hemos estudiado. Y una de las principales razones para todo lo que se ha hablado de él es que precisamente hay propiedades que aún permanecen como borradores en la W3C, que honestamente impactan por su simplicidad y eficiencia, acercando diseñadores a tareas que antes solo estaban pensadas para programadores de tiempo completo. A lo largo de este grupo de lecciones vamos a estar aprendiendo sobre transformaciones y transiciones de elementos en un documento. Ambas propiedades o módulos se complementan de forma ideal. Sin embargo, solamente las transformaciones cuentan en este momento con reglamentación y están ampliamente soportadas desde Internet Explorer 9, además de Firefox y Chrome 4. Las transiciones de otra parte fueron una iniciativa liderada por los responsables de WebKit, pero gracias a su amplia aceptación, hoy podemos usarlas sin problemas en versiones recientes de Firefox y Opera, sin dejar de mencionar a los navegadores basados en WebKit como Chrome y Safari. Al ser este último un módulo que apenas está en estudio a manera de borrador en la W3C, será necesario usar prefijos de compatibilidad en cualquiera de sus propiedades que también tendrán soporte en Internet Explorer 10. Luego de esta breve introducción vamos a entrar un poco en materia, empezando por las transformaciones. Para empezar, quiero decir que en este momento podemos clasificar esta propiedad en transformaciones de 2 dimensiones y transformaciones 3D. Son precisamente las transformaciones sobre el eje X y eje Y las que nos mantendrán ocupados durante este y los próximos videos, dejando las bases para que por cuenta propia exploren las implicaciones para las transformaciones y animaciones que requieran el control del eje Z o profundidad. Nada más contundente que las demostraciones de sus usos y por eso vamos de una vez a la hoja de estilos para detallar los elementos que vamos a controlar con transformaciones. Antes déjenme pasar por el documento HTML y brevemente tenemos 3 divs, cada uno con su respectivo ID, primero, segundo, tercero, que se encuentran como descendientes de este otro div con el ID wrapper. Para la hoja de estilos, todo lo que se ha tratado de hacer es presentarlos a manera de recuadros con un color sólido, uno al lado del otro, centrados tanto horizontal como verticalmente. Veamos en el navegador lo que tenemos en este momento. Y nuevamente 3 recuadros en una misma fila de color amarillo. Ahora, lo que me permite la propiedad transform para cualquier elemento al día de hoy es escalar, rotar y sesgar. Escalamos un elemento cuando queremos aumentar o reducir su tamaño. Lo rotamos en grados cuando se hace necesario girarlo y lo sesgamos para darle cierto grado de distorsión. Vamos a la hoja de estilos y sobre todo este set de propiedades vamos a declarar una más que será transform. Hagámoslo con prefijos de compatibilidad. Tenemos para WebKit transform. Hagamos lo mismo para Mozilla Firefox. Y pensando a futuro, vamos a dejarla sola, propiedad nativa, transform. Escalemos todos los elementos para hacerlos más grandes, o sea, los 3 recuadros. Vamos a colocar entonces scale y vamos a pasar aquí este valor entre paréntesis, ya les explico. Vamos a copiar y pegarlo en las demás instancias de esta propiedad. Y el valor que estamos pasando entre los paréntesis indica un aumento del 50% en el tamaño de los recuadros que estaban de 200 píxeles y ahora deben quedar de 300 píxeles. Guardemos cambios y veamos al actualizar aquí en Chrome. Los recuadros están más grandes los 3 al punto que casi no caben en el contenedor de origen. Repitamos el ejemplo de una manera más práctica para que solamente en el estado hover
el elemento aumente de tamaño. O sea, cada vez que pasemos el puntero por encima. En la hoja de estilos vamos a copiar todos estos IDs. Control C. Y los vamos a extender con la pseudoclase hover. Acá. Ahora arranquemos de este lugar las propiedades de transformación con control X y vamos a pegarlas para el evento hover de estos tres IDs. Guardemos cambios y veamos una vez más aquí en Chrome, actualizando. Al pasar el mouse por sobre cada uno de los elementos, ahora ya es mucho más palpable la transformación de cada uno de ellos. Veamos también aquí en Firefox, vamos a actualizar y también pasa lo mismo. Otra cosa que también nos deja ver la propiedad es el origen de la transformación, que por defecto ocurre desde el centro hacia afuera. Vamos nuevamente al documento CSS para probar ahora con el parámetro rotar. El valor para el giro se da en grados y también se escribe entre paréntesis seguido de la abreviación DEG para degrees en inglés. Reemplacemos entonces ahora escalar y coloquemos rotate. Nuevamente entre paréntesis pasamos el valor en grados con DEG para degrees y vamos a copiar y pegar para las demás instancias de esta misma propiedad. Acá. Y finalmente en este lugar. Guardemos cambios y al ejecutar en el navegador, el giro se hará en el sentido de las manecillas del reloj, tan pronto como pasemos el cursor sobre el elemento, que es lo que está pasando. Veamos también que el mismo comportamiento se esté dando aquí en Chrome. Bien. Veamos ahora el comportamiento para el parámetro sesgar, reemplazando en la hoja de estilo solamente esta palabra, rotate, aquí por skew. Ya podemos guardar cambios, ya que el valor para la distorsión también se pasa en grados. Solo que a diferencia de rotar, el efecto ocurre en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Pueden ver. Y aquí en Chrome está. Y ya tenemos casi que aprendidas las tres transformaciones básicas. Solo que nos queda una más que, aunque no transforma el elemento, sí hace parte del grupo de opciones para transform y es translate, no de traducir, sino de trasladar. Declarémosla en la hoja de estilos. Vamos a colocar acá, reemplazar todo esto y vamos a escribir entonces translate entre paréntesis. Vamos a colocar 15 píxeles, coma 15 píxeles. Ya en un momento les explico. Copiemos y peguemos. Y en su orden estaremos moviendo cada elemento
15 píxeles sobre el eje X a la derecha y 15 píxeles sobre el eje Y hacia abajo. Guardemos cambios y veamos, actualizando aquí en Firefox. Ahí está. También tenemos la posibilidad de mover el elemento por sobre una sola de estas coordenadas. Si pasamos un solo valor en el paréntesis, este será asumido por el eje X. Hagamos el ejemplo rápidamente aquí y comprobemos. Vamos a quitar estos últimos 15 píxeles. Guardamos y veamos. Se fijan, solamente se está desplazando por sobre el eje X. Para desplazar solamente por sobre el eje vertical, acompañamos el parámetro translate con la letra Y mayúscula. Y en el paréntesis igualmente la cantidad de píxeles a mover. Hagámoslo. Colocamos translate Y en mayúscula. Guardemos cambios y veamos. Y ahora solamente se desplazan por sobre el eje Y. Podemos aplicar también múltiples transformaciones en una misma línea de la propiedad transform. Entonces, adicionalmente al desplazamiento vertical de 15 píxeles, podemos también escalar el objeto colocando justo al lado el parámetro, por ejemplo, scale 1.5, que hacíamos al principio. Vamos a hacerlo. Colocamos acá. Scale 1.5. Copiemos y peguemos. Guardemos cambios y veamos si se desplaza al mismo tiempo que aumenta de tamaño. Para poder verlo de manera más clara, tenemos que comparar las distancias de los bordes del wrapper, que es el elemento de jerarquía, cómo cada uno de los cuadrantes se acerca mucho más al borde inferior. Se fijan que hay mucha más distancia aquí en la parte inferior con respecto al elemento contiguo. Pasémosle un parámetro más a transform y sumémosle una rotación a los cuadrantes. Vamos aquí a la hoja de estilos. Separamos por un espacio y ahora vamos a colocar rotate 45 grados. Copiemos y peguemos. Y comprobemos en el navegador. Ya está. Tengan presente que en esta oportunidad el orden de los factores sí altera el resultado final de la transformación. Por eso, si se encuentran con resultados inesperados, prueben cambiar el orden de los parámetros de transformación. Los invito a continuar en la siguiente parte.